Historia del departamento deportivo Ralliart. En 1972, Mitsubishi Motors se encontraba inmersa en el desarrollo y expansión de su programa de competición. El nacimiento del modelo A73 del Lancer impulsó a aquel departamento a comenzar el desarrollo de su vehículo de competición, tomando como base el modesto Lancer 1600 GSR. Aquel contaba con un motor de 4 cilindros inspirado en las prácticas de diseño europeos y tracción trasera, que de origen apenas contaba con 100 caballos y un peso inferior a los 900 kilos. Se buscó entonces a dos pilotos que pudieran ofrecer a Mitsubishi opciones de realizar un buen papel en rallies extranjeros. Sus pilotos nacionales carecían de la experiencia y bagaje suficiente para otorgar opciones a la marca, con lo que se contrató a Andrew Cowan, piloto inglés de ascendencia escocesa, y Dowald Stewart, piloto australiano. Dos pilotos con una muy buena progresión y expertos en carreras de larga distancia. Gracias a ambos pilotos y al Lancer GSR modificado, Mitsubishi consiguió liderar un complicado rally Stuart Cross de 1973 en Australia, así como el Rally Safari de 1974 y 1976 en África Meridional. Los éxitos deportivos de los 70 y los nefastos resultados de Mitsubishi en los campeonatos del Mundial de Rallys hicieron que Mitsubishi se planteara la necesidad de desarrollar un departamento deportivo que pudiera desarrollar y mejorar sus vehículos de competición y otorgar a la marca más presencia y mejores resultados. Así que Masao Taguchi, presidente ejecutivo de la marca, decidió transferir a los dos pilotos que más éxitos les habían proporcionado la capacidad operativa de desarrollar un nuevo equipo deportivo. Andrew Cowan sería el fundador y cabeza visible del nuevo departamento deportivo. Fundaría Ralliart Europa en Rugby, Reino Unido, en 1983 como Andrew Cowan Motorsport, mientras Doug Stewart haría lo propio y en 1988 fundaría Ralliart Australia. Ambas sedes servirían a Mitsubishi para testear y desarrollar sus vehículos de competición. Otra pieza clave en este momento en la historia de Ralliart sería Iwao Kimata. Este sería el mejor ingeniero de automóviles de rally de Mitsubishi de la década de los 80. Con ambos directores técnicos detrás del departamento deportivo y un equipo renovado para el desarrollo de modelos de competición, los primeros frutos no tardaron en llegar. Entre finales de los 70 y principios de los 80, Mitsubishi vio que necesitaba una nueva estrategia tecnológica para ser competitivos en el Mundial de Rallys. Los Grupo B, y más particularmente la tracción a las 4 ruedas que utilizaba el Audi 4, estaban siendo determinantes en el Mundial y Mitsubishi se desplomaba cada vez más en los tiempos por carrera. Llegado a este punto, la marca reconoció sus desventajas en competición y encargaron de inmediato a Ralliart la tarea de desarrollar un vehículo que pudiera participar en la categoría de Grupo B y que dispusiera de tracción integral. A finales de 1983 comienza esta difícil tarea. Para ello se toma como base el deportivo insignia de la marca, el Starion. Movieron el motor hacia atrás, mientras instalaban una transmisión de Mitsubishi Montero delante, haciendo retroceder el motor justo detrás del eje delantero. Esto evitaba el mayor problema de Audi de tener el motor colgado delante del eje y la extraña distribución de pesos que ello implicaba. Los faros escamoteables durante la primera parte de la fase de desarrollo se mantuvieron, pero fueron otro difícil problema, ya que, debido a su configuración, además de otorgar una luz insuficiente para afrontar tramos nocturnos, era fácil que se rompieran, al mismo tiempo que agregaban un peso innecesario, por lo que la fase final fueron eliminados a favor de los fijos, mientras que se le cortaba al menos 13 centímetros del morro. Esto eliminó algo de peso y de manera crucial redujo el sobreviraje, mientras mantenía una larga distancia entre ejes. El motor inicialmente era un 2 litros con 8 válvulas, el 4G63 Turbo, pero se planeó que su cilindrada aumentara a 2.140 centímetros cúbicos, que con el factor de equivalencia del entonces Grupo B
lo introducirían en la categoría de 3 litros. El peso final se encontraba en torno a los 1000-1040 kilos, dependiendo de la fuente. La potencia se encontraba en 350 caballos, lo que le otorgaba un peso-potencia muy competitivo. Planificando su lanzamiento oficial y puesta a punto y homologación a 2 años vista. El debut como prototipo sería en el Rally 1000 Pites de 1984 y más tarde, en el mismo año, en el Rack Rally bajo las reglas de prototipo. Los resultados, por desgracia, no están disponibles, ya que los participantes de dicha categoría no eran cronometrados oficialmente, ya que las reglas estaban destinadas a ser usadas estrictamente como eventos de prueba. A finales de 1985 se planifica una tirada de 200 unidades en versión de calle, para cumplir con las demandas del proceso de homologación. Esta versión de homologación estaría basada en el Starion Coupé e introduciría cambios estéticos que lo acercarían a la versión de Grupo B. Incluso se planificó la tracción integral en el proyecto. Pero cuando se estaba a punto de cumplir los plazos de homologación del Grupo B, esta categoría sería cancelada, debido a una serie de trágicos accidentes mortales que acabaron con la vida, entre otros, del piloto finlandés Henri Toivonen y su copiloto Sergio Cresto, en el Tour de Curse. Por ello, el nuevo Starion nunca llegaría a poder correr en el Campeonato Mundial de Rallys de manera oficial. A pesar del fiasco y que el proyecto no llegó a buen puerto, dejando incluso la versión de calle que se había planificado sin ver la luz, Ralliart decide aprovechar todo el trabajo de ingeniería para desarrollar un nuevo vehículo. El siguiente modelo de rally en la historia del fabricante de los 3 diamantes fue el Galant VR4 del Grupo A. Si bien el Galant VR4 Grupo A fue diseñado en Japón, el desarrollo final fue realizado por el equipo de Ralliart de Andrew Cowan y dirigido por el ingeniero jefe Alan Wilkinson, y a su vez se abriría una nueva sede de Ralliart en Alemania, con la apertura de Ralliart Germany. El kit aerodinámico del VR4 incluía un pequeño alerón en el maletero y faldones laterales. El tiempo de desarrollo del nuevo modelo y los plazos de homologación de la nueva categoría suponían, aparte de su desarrollo y puesta a punto, que la marca necesitaba la venta de 5.000 unidades vendidas en concesionario del modelo de calle, lo que suponía un desarrollo simultáneo con el coche de calle y de carreras. En 1987 Mitsubishi Motors presenta su versión Galant VR4 y de esta manera desarrolló su primer vehículo de tracción a las 4 ruedas de alto rendimiento, equipando al Galant VR4 con un sistema denominado Dynamic 4, que ofrecía tracción a las 4 ruedas permanente del tipo diferencial central. Este sistema incorporó una unidad de acoplamiento viscoso, un sistema de dirección a las 4 ruedas, suspensión independiente y un ABS. La primera integración total de estos sistemas en el mundo eran altamente avanzado en ese momento. Simultáneamente haría su debut en el rally y participaría por primera vez en el Mundial de Rallys de 1987, aunque su puesta a punto sería en el Mundial de 1988. Las 2 primeras victorias en Finlandia y en Gran Bretaña llegarían en 1989. El resultado final le permitiría quedar en un meritorio 4º puesto en constructores. Durante los años 90, 91 y 92, Mitsubishi junto a Ralliart realizaría un gran esfuerzo económico por conseguir mejorar los resultados, contratando a 2 grandes pilotos, Kenneth Eriksson y un joven Ari Vatanen. Este último solo participaría en el Mundial del 89 y 90. Pero a pesar de los esfuerzos de la marca, eran sistemáticamente superados. Si bien siempre fue un equipo competitivo y consiguió puestos meritorios en podio, no eran los resultados que se esperaban. Terminaron los mundiales 90 y 91 en tercer puesto en constructores, con 2 terceros puestos y una victoria en el Mundial de Suecia de 1991. Sin embargo, a principios de 1992, las etapas se estaban volviendo cada vez más estrechas y exigentes. Esto, combinado con que Toyota y Subaru eligieron usar un chasis más pequeño, significó que Mitsubishi también tuvo que reducir su tamaño, readaptando todo lo que se hizo con el Galant VR4 y lo pusieron en un chasis del Lancer, más pequeño y competitivo, lo que dio como resultado el nacimiento en octubre de 1992 del Lancer Evolution. El ingeniero jefe de aquel primer modelo
sería Toshiyuki Tsuyoshi, mientras que Kenshiro Shinosuka, Kenneth Erickson y Eiichiro Kimata, ex jefe e ingeniero de Rally Art, participaron en el desarrollo del automóvil. Las nuevas normativas Grupo A exigieron la fabricación y la venta de 2.500 unidades en versión de calle. Esto hizo que su participación en el Mundial de Rallys se retrasara hasta 1993. Algo que también comenzaría con el nacimiento del Lancer Evolution para su versión de calle, y que lo diferenciaba del Galant VR4 es que el Lancer Evolution se vendería en dos versiones diferentes, un GSR, muy similar a lo que se ofrecía en el Galant VR4, al que se sustituía con un equipamiento bastante extenso para su época, y una versión RS, o lo que es lo mismo, una variante completamente despojado de todo lo no necesario, y que ofrecía menos peso y estaría listo para salir a competir. Incluso desde la primera versión RS, este venía con un diferencial LSD mecánico, a diferencia de un acoplamiento viscoso del GSR. Esta estrategia comercial tan radical hizo que la marca dispusiera de un auténtico carreras cliente, y en el que Rally Art, además de estar implicado en su desarrollo, comenzaría a ofrecer piezas y componentes traídos de la competición desde el mismo momento de su lanzamiento. Pero a su vez, una fórmula que entusiasmó y atrajo a grandes apasionados a los deportivos y coches de rally, lo que potenció las ventas del modelo de una manera exponencial y realmente inesperada. Dicha fórmula continuaría de manera innegociable con el modelo hasta el mismo momento de su desaparición. Las continuas evoluciones del modelo en años siguientes, con un chasis y sistema de tracción que no dejó de evolucionar y mejorar con cada nuevo modelo, y el trabajo realizado en el modelo de calle de Toshiyuki Tsuyoshi seguiría siendo el ingeniero jefe de detrás de los modelos Evolution 2 y 3, mientras Chiaki Sugimura, ingeniero jefe de los modelos Evolution 4, 5, 6 y 6 Tommy Makinen. Por último, Hiroshi Fuji, también conocido como Dr. Evo, sería la persona detrás del desarrollo de los Evolution Evo 7, Evo 8, Evo 8 MR, 9, 9 Wagon y 9 MR. Todo esto sumado a la llegada del Tommy Makinen en 1994 cambiaría el destino de la marca para siempre. Si bien esta parte de la historia es sobradamente conocida por todos, los éxitos cosechados en el Grupo A del Mundial de Rallys fueron incuestionables, con 4 mundiales consecutivos, pero sobre todo con la fuerte unión que existía entre el coche de calle y de competición. Fue algo que Rally Art supo potenciar y ofrecer a sus potenciales compradores. Todos estos éxitos deportivos hicieron que miles de pilotos de todo el mundo exigieran a sus importadores la necesidad de poder comprar una unidad, razón por la cual Rally Art abriría nuevas sucursales en otros países para poder dar servicio y vender el Lancer Evolution a nivel global. Esto se materializó en 1998 con el Lancer Evolution 5. La apertura de Rally Art España, Rally Art Italia, Rally Art Francia, Rally Art Hong Kong, Rally Art Malasia y Rally Art Tailandia, sumados a la sede de Rally Art UK, Rally Art Australia, Rally Art Germany y Rally Art Japón, ya existentes, ofrecieron por vez primera la posibilidad de comprar el modelo a través del departamento deportivo de infinidad de países. Desde el principio el fabricante ofrecía la posibilidad de configurarlos prácticamente a la carta, seleccionando grupos de caja de cambios, diferenciales, suspensiones o bucket, como si de un coche de carrera se tratara, algo jamás visto en un coche de calle. Esta fórmula acrecentó aún más la leyenda y la admiración de los fanáticos de los rallies que soñaban con poder tener uno de ellos, pero también la de millones de fans de los rallies de todo el mundo. En su proyecto de expansión, la empresa fundó Mitsubishi Motorsport en Trebourg, Alemania, en noviembre del 2002. Y luego consolidó las licenciaturas anteriormente independientes bajo ese paraguas. El hecho de que Rally Art decidiera seguir compitiendo en el Grupo A cuando todas las marcas habían dado el salto a los World Rally Car, implicó también que la unión del coche de calle y del Mundial se mantuviera indemne, cuando el resto de marcas abandonó la filosofía del coche de carreras cliente. Incluso cuando la marca tuvo que pasar a los World Rally Car de manera apresurada y sin ningún rodaje, perdiendo a su piloto estrella Tommy Makinen, la imagen del coche de calle mantuvo un halo especial, debido a que el modelo seguía siendo una extraordinaria herramienta en rallies de Grupo N y comarcales, manteniendo la admiración y el respeto de los fanáticos,
En 2004, Mitsubishi decide globalizar el Lancer Evolution y con el Evo 8 se comienza a comercializar a través de concesionarios oficiales de Mitsubishi de todo el mundo, siendo Estados Unidos uno de los grandes mercados donde el Evo entró con mayor fuerza. El aumento de las ventas y número de unidades vendidas en todo el mundo favoreció la vuelta del Lancer World Rally Car, el cual recibió una evolución importante. El proceso de diseño del nuevo World Rally Car comenzaría a principios del 2003, haciendo un vehículo totalmente nuevo con más de 6.000 piezas diferentes en comparación con su predecesor del 2002. La introducción del Super AIC, que regula la fuerza de avance y frenado entre la rueda izquierda y derecha, una nueva caja de cambios, junto a la mejora del motor, fueron algunas de las principales novedades que recibiría el nuevo Lancer World Rally Car. Todo ello junto a un espectacular desarrollo aerodinámico. El equipo humano de Mitsubishi también sufrió importantes cambios. Sven Quandt pasaría a ser Team Manager, reemplazando a Andreu Kogan. Nuevos ingenieros que provenían de Peugeot y Seat Sport se unirían al nuevo equipo para la construcción de este espectacular automóvil. En la temporada 2004 y 2005, Ralliart y Mitsubishi intentaron retomar el pulso al mundial. Lamentablemente, los años de ventaja que atesoraban sus adversarios con los World Rally Car, pero sobre todo una nefasta selección de pilotos al no contar con ninguno de los cabezas de serie del mundial, terminaron hundiendo y haciendo abandonar la máxima categoría. Pero durante más de una década, el modelo fue capaz de mantener el pulso en rallies de todo el mundo, demostrando ser casi un arma definitiva en categorías inferiores. Pero no solo en el Mundial de Rallys, la marca Ralliart y Mitsubishi fue capaz de marcar una época. En el Rally Dakar, tal vez sea donde Mitsubishi Ralliart ha sonado más a leyenda. Porque si una carrera define las capacidades y el potencial de un vehículo, ese es sin duda el Rally Dakar. En el rally más duro del mundo, especialmente en su época dorada cuando se transcurría por África, Ralliart y Mitsubishi fueron durante más de una década la escudería de referencia. Un espectacular palmarés con más de 12 victorias y más de 50 podiums atesoran las cualidades de las distintas generaciones de vehículos que participaron con éxito en el Dakar, con especial importancia para el Mitsubishi Montero. Desde su primera victoria en 1985, todavía en los albores de la carrera, hasta la irrepetible racha de 7 victorias consecutivas entre 2001 y 2007, la firma japonesa demostró al mundo la fiabilidad y el potencial que ofrecían sus vehículos en entornos todoterreno. Nombres como Stefan Peter Hansen, Luke Alpan, Hiroshi Masuoka, Kenshiro Shinozuka, Bruno Savi o Hubert Auriol llegaron al Olimpo del Dakar gracias a sus victorias con la firma de los Tres Diamantes. Mitsubishi también pasó a la historia en el año 2001, al ganar este rally de la mano de la alemana Jutta Kleinschmidt, quien hasta ahora ha sido la única mujer que ha vencido en el Dakar. Por el camino, y especialmente en los últimos años, en los que la marca no ha participado de forma oficial, Mitsubishi, al igual que lo harían los rallies, ha seguido acrecentando su palmarés con numerosas victorias en las categorías destinadas a vehículos de serie o derivados de serie. De cualquier forma, todas esas victorias y su innegable unión al mundo de la competición y la imagen que mostró al mundo de ser una marca de referencia en la competición, brindó a su departamento deportivo la posibilidad de firmar importantes acuerdos y contratos con marcas punteras en piezas y componentes para fabricar merchandising para su departamento deportivo. Si bien este departamento siempre contó con merchandising y piezas de competición propias para sus modelos Lancer Evolution y Montero, desde el 2000 y hasta bien entrado el 2007, Ralliart firmó importantes acuerdos con Bright, Blistein, BBS, Rice, OMP, Sparco, Cusco, Sanco, Recaro, HKS y un largo número de compañías japonesas de primer orden para fabricar piezas y componentes con la firma de Ralliart, entre las que destacan prendas de vestir, chaquetas, zapatos, cipos, relojes, buckets, suspensiones, líneas de escape, llantas, kits de potencia, labios de carbono, cuentakilómetros, relojes DEFI de interior, espejos retrovisores de carbono, barras de torretas delanteras y traseras, tuberías de silicona,
centralitas y un largo etcétera de productos relacionados con la marca. Estas piezas se ofrecieron en sus múltiples departamentos Ralliart por todo el mundo, a través de catálogos que renovaban anualmente, con el material exclusivo para cada modelo y personalizado para este. Aunque la exclusividad de muchas de esas piezas y preparaciones, sumadas a un precio muy elevado en su época, también en parte debido a la suma de los precios de importación desde Japón y también comparado respecto a las piezas aftermarket ofrecidas por otras marcas, impidió que se vendieran de manera masiva y global. Aunque a día de hoy es muy extraño, casi imposible, no encontrar un Lancer Evolution con alguna pieza o componente con la firma de Ralliart. Pero por desgracia este hecho hizo que muchas de esas piezas icónicas nunca salieran del mercado japonés, o rara vez se realizara algún pedido fuera de Japón. En los años más álgidos del departamento deportivo Ralliart, después incluso de su implicación en los Evo 6 Tommy Mäkinen y las ediciones limitadas como Zero Fighter o las versiones Extreme, trajeron consigo el lanzamiento de algunos prototipos y modelos icónicos y legendarios. Entre ellos resalta el Mitsubishi Magna Ralliart Concept del 2000 o el Mitsubishi Colt SR4X Ralliart Prototype del 2002, un proyecto de Ralliart Germany. El Evo 8 MR FQ400 del 2004, auténtica leyenda de Ralliart UK. El Evo 9 FQ360 del 2005. O, por ejemplo, el Evo 7, 8, 9, 9MR Túnez Birralliart. Se trataban de los modelos que exponían en stand y ferias y que contaban con el catálogo oficial del departamento deportivo completo instalado. También el Colt Ralliart R, conocido como Mini Evo, o incluso el Eclipse Concept Car Ralliart del 2006, sin olvidar el futurista Mitsubishi Concept RA. Todos ellos hicieron escribirse ríos de tinta entre fanáticos de la marca y la prensa escrita, demostrando la capacidad del departamento deportivo creando iconos deportivos. Por desgracia, se trató de tiradas muy limitadas, que no salieron de los países de origen, y varios concept car que jamás llegaron a producción, aunque sirvieron de inspiración y tendencia para cientos de propietarios. En 2006 llega el anuncio de la salida del Lancer Evolution 10, el cual, viendo lo que se había visto en años atrás, venía con una expectación enorme y desmedida. La gran apuesta por parte de Mitsubishi, que decide realizar un importante cambio en su política, la filosofía con la cual se planteaba el nuevo modelo distaba de todos sus predecesores y de todo lo que se esperaban los fanáticos del modelo. Mitsubishi contrató a un nuevo ingeniero jefe, Masaki Matauhara, que desarrollaría un vehículo mucho más equipado, tecnológico y eficaz, pero enfocado a un nuevo sector de potenciales compradores, muy distintos a los de sus predecesores. Este factor hundió aún más las ventas de piezas y componentes de Ralliart. En cuanto a coches de calle, también en parte por el precio de partida del Evo 10, mucho más caro que el de sus predecesores, pero fundamentalmente por el nuevo perfil de propietario, ajeno en parte a las modificaciones y las preparaciones inspiradas en los rallies. A pesar de la demostración que realizó Ralliart con el Evo 10 FQ400, demostrando de largo lo mucho que podía dar de sí este Evo 10. Muchos de los fanáticos del modelo vieron muchos de los genes de sus predecesores en él y pensaron que Mitsubishi rectificaría y se animaría a sacar un Evo 11 mucho más enfocado a la radicalidad. Por desgracia, el lanzamiento del Evo FQ400 coincidió con el principio de la crisis de Lehman Brothers. Esto provocó que la marca comenzara a limitar y debilitar las operaciones logísticas del departamento deportivo, el cual solo pudo centrarse en los pilotos y coches de carreras, como potenciales clientes de las piezas para competir. Aunque no sin antes lanzar el Lancer Evolution 10 Túnez Birralliart y ofrecer, como haría en el pasado, un vehículo de exposición con todas las piezas y componentes salidas por el modelo con la firma de Ralliart. A su vez, lanzaría un último catálogo, algo más limitado y menos extenso, pero que ofrecía multitud de opciones para mejorar el modelo. Lamentablemente, esto solo se lanzaría en Japón y apenas tuvo repercusión fuera de allí. Mientras Mitsubishi dilapidó más de 10 años de éxitos del modelo, alargando la vida de este por cerca de 10 años, cuando todos sus predecesores fueron evolucionando año tras año. Para colmo,
en casi 10 años el modelo apenas recibió discretos restyling, inapreciables para el ciudadano de a pie. En 2009 saldría el Lancer Ralliart, segundo Lancer con este nombre, aunque realizaremos un vídeo más extenso contando toda su historia. En este caso se trataba de una versión descafeinada del Evo 10, con la firma de Ralliart. El modelo venía a ofrecer una versión más discreta del Evo, pero manteniendo su mecánica con turbo más pequeño, tracción integral con diferenciales electrónicos, su capot que lo diferenciaba de sus hermanos de gama y la opción de la versión Sportback. Sobre el papel, ofrecía una opción muy interesante y que además de ser más económico podía montar gran cantidad de las piezas de su hermano mayor, el Lancer Evolution, lo que le aportaba un gran atractivo al modelo. Eso sí, solo se ofrecía con una caja de cambios automática SST algo más limitada. Si bien el interior carecía de los buckets y de la personalidad de su hermano mayor, tenía cierta personalidad propia, aunque no contaba con ningún distintivo o pieza del catálogo del departamento deportivo. El concepto que pretendía ofrecer el fabricante con este Lancer Ralliart era algo similar a lo que ofrecía Subaru con el Impreza WRX respecto a la versión STI. Por desgracia, la marca apenas realizó esfuerzos en publicidad fuera de Japón o Estados Unidos, donde sí se vendieron de una manera más importante. En muchos mercados no se llegó a comercializar ni ofrecer, debido a las existencias de Evo 10 que se encontraban sin vender, y sobre todo a la crisis económica que aún se atravesaba y que estaba golpeando con dureza, como es en el caso de nuestro mercado. Unidos al alto precio de importación y venta muy similares a modelos de otros fabricantes de similares prestaciones y equipamientos, hicieron que este modelo pasara completamente desapercibido, con ventas muy residuales en algunos mercados de Europa. El cierre inminente del departamento Ralliart fue el 1 de abril de 2010, y también el cambio radical en su filosofía de la marca, y el casi rechazo a su legado en competición y carreras. Terminaron por mitificar aún más lo que fue Ralliart y su historia, pero a su vez condenó al Lancer Evolution a su desaparición definitiva. Aunque Ralliart estuvo cerrado, este mantuvo la venta de algunas existencias y permitió que Ralliart China mantuviera la venta y la fabricación de piezas propias, con numeración de serie distintas a las originales, aunque eso sí, con la licencia oficial de Mitsubishi Motor Japón, manteniendo cierta producción y venta de merchandising menor en Asia. Pero cuando todo parecía terminado, saltó la sorpresa. 11 años después del cierre de Ralliart, el 10 de mayo del 2021, Mitsubishi Motors volvería a reabrir el departamento deportivo, con cientos de miles de rumores sobre su posible vuelta a la competición o a la fabricación de piezas para sus modelos más emblemáticos. Por desgracia, lo último que han mostrado es un Pajero Sport y un Tritón con una decoración específica. Se trata básicamente de una serie de vinilos decorativos, un alerón y guardabarros deportivos. Por su parte, la Pickup Tritón, nuestra L200, también cuenta con una cubierta para la bañera. Ya de puertas para adentro, todas las versiones disponen únicamente, como cambio reseñable, de unas alfombrillas de diseño propio. En enero de este mismo 2022 ha presentado un concept car eléctrico en el Tokyo Motor Show, que sobre la base de un Outlander presenta un modelo realmente agresivo y cuanto menos con un enfoque mucho más deportivo que lo visto en la última década en la marca. En la actualidad, todo lo que ofrece en su página web, no propia sino integrada en la de Mitsubishi Motor Japón, pasa por un catálogo muy básico y simple, en el que fuera de unas pocas prendas y apenas ofrece para los modelos de la marca, vinilos, alerones o adornos con el nombre Ralliart, y unas alfombrillas en el interior, ni rastro de ningún tipo de componente o pieza que potencie o pueda mejorar el comportamiento dinámico del modelo. El futuro del departamento deportivo es una gran incógnita, fundamentalmente por la situación económica de la marca, y en gran parte de ese futuro depende de las decisiones que tome Takao Kato, presidente de Mitsubishi Motor. Con toda probabilidad, la estrategia comercial del nuevo departamento deportivo pasa por desarrollar algún sub o vehículo eléctrico partiendo de algún modelo de la propia Mitsubishi y potenciar las ventas e imagen deportiva de dicho modelo. De hecho, ahora la propia marca parece querer mostrar algo de su legado en competición, para en un futuro conseguir unas ventas que generen beneficios y poder desarrollar un modelo propio, muy al estilo de lo que ha hecho
Cupra con su nueva marca, aunque cuesta mucho imaginar que alcance semejante crecimiento y mucho menos una posible vuelta a la competición o a la fabricación de un modelo realmente deportivo. De cualquier manera, mucha gente se pregunta, si Ralliart ha reabierto sus puertas y existe tanta demanda, ¿por qué no aprovecha y vuelve a fabricar piezas o componentes para sus modelos más míticos? La realidad es que Mitsubishi no parece estar interesado lo más mínimo en dotar a Ralliart de recursos para reeditar piezas para sus modelos antiguos. En primer lugar, porque representan contaminación y combustión, y más aún cuando la mayoría de esas piezas emblemáticas que disponía Ralliart Japón eran fabricadas por segundas empresas, de las cuales las licencias de dichas piezas han caducado o se encuentran descatalogadas, lo que hace prácticamente imposible que las piezas originales del catálogo de Ralliart vuelvan a fabricarse o reeditarse. Esto hace que las piezas genuinas del departamento deportivo no dejen cada año de costar más y más dinero, más aún cuando para los entendidos del modelo representan piezas originales del fabricante, manteniendo el valor íntegro del coche o incluso revalorizándolo aún más. Tal es la demanda que algunas de estas piezas están llegando a multiplicar por 6 en subastas y ventas de segunda mano el precio de venta de su año de fabricación. Y esto no es que esté pasando en Europa o en América, sino que está sucediendo en la propia Japón, donde cada día que pasa los precios se disparan más. Coleccionistas y propietarios clásicos del modelo se esfuerzan por conseguir algunas de esas piezas del catálogo, y muchas de ellas se pueden considerar auténticas joyas, con tiradas extremadamente limitadas de unidades. Para terminar, quisiera remarcar en la historia del departamento deportivo Ralliart a Ralliart España y su aportación al mundo de la competición y de los vehículos de calle. El trabajo encomiable realizado por Rafael del Río y David Muñoz en el servicio postventa y la atención personalizada era algo nunca antes visto tras la compra de un vehículo. Las opciones de configuración y personalización al que alcanzaban eran prácticamente ilimitadas en cuanto a preparación. Aunque donde mayor huella dejaron sería en la competición, con mención especial a los títulos cosechados en distintas categorías, con 41 títulos en el campeonato de tierra, 31 títulos en el campeonato de todoterreno y 26 títulos en el campeonato de asfalto.